La era victoriana fue una época dorada para relatos oscuros y fenómenos sobrenaturales, con avistamientos de monstruos, fantasmas y personas encerradas o asesinadas. En este video exploraremos todo esto y más. Comenzamos con una historia sobre varias jóvenes de la era victoriana, que por alguna razón se dejaron morir de hambre. El ayuno o la abstención deliberada de alimentos ha sido practicado por la mayoría de las sociedades en ciertos contextos a lo largo de la historia humana. Algunas personas ayunan por motivos médicos, como para pruebas donde la digestión afecta los resultados, o hacen dietas de jugos o agua para limpiar su organismo. Sin embargo, normalmente el ayuno se ha asociado con la religión. Los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer durante el Ramadán, y hay ciertas situaciones dentro de religiones como el budismo y el hinduismo donde se fomenta el ayuno. Lo mismo ocurre con el cristianismo. De hecho, el ayuno y la templanza eran partes clave de la vida cristiana en los períodos medieval y moderno temprano. Hoy en día, en gran medida se han abandonado. Pero hasta el siglo XIX había muchas personas que afirmaban estar en comunión más cercana con Dios a través del ayuno. Estas eran las chicas ayunadoras de la sociedad victoriana. A finales del siglo XIX surgieron historias sobre chicas misteriosas que sobrevivían semanas o años sin comer ni beber. En general, primero ganaron fama local en sus comunidades en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, antes de adquirir a menudo una audiencia internacional. Con su creciente fama, personas de lugares lejanos viajaban para verlas y pagaban por ello. Periodistas y escritores acudían para presenciar su extraña abstinencia y escribir sobre ellas, a menudo desconcertados de cómo lograban tanto tiempo sin comer, y si realmente tenían poderes religiosos o mágicos. Había precedentes de este tipo de habilidades en la Edad Media. Por ejemplo, Catalina de Siena, una laica miembro de la orden religiosa dominica, ganó renombre a finales del siglo XV en parte por su ayuno extremo, y fue considerada una mujer santa. De manera similar, las niñas que ayunaban en la época victoriana pronto fueron consideradas poseedoras de poderes religiosos o místicos, y algunos de los que iban a verlas creían que estaban presenciando milagros. Sin embargo, de forma sospechosa, algunas niñas ayunadoras o sus padres cobraban a visitantes por lecturas clarividentes y otras supuestas habilidades místicas. Así que para entender mejor de qué se trataba todo esto, echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más destacados de niñas ayunadoras que alcanzaron fama e infamia. Durante el siglo XIX, Mary Fancher, conocida como Molly Fancher, fue una de las ayunadoras más famosas en Estados Unidos. Su historia es realmente muy extraña. Ella nació en 1848 en Brooklyn, Nueva York, pero a partir de mediados de la década de 1860, cuando era adolescente, ocurrió una serie de eventos desafortunados. Primero, fue arrojada de un caballo mientras montaba en Prospect Park y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Desde entonces tuvo dolores de cabeza y fatiga. Luego, un año después, fue arrastrada por debajo de un tranvía en la calle Fulton, al cual cayó al bajarse de él. Esto le dañó la columna y la dejó muy enferma. Sin embargo, Fancher aún podía manejar su vida diaria. Esto fue hasta el 3 de febrero de 1866, unos meses después del incidente en la calle Fulton, cuando tuvo una especie de episodio durante el cual aparentemente quedó medio poseída y terminó retorciéndose en el suelo de la cocina de la familia Fancher. La llevaron a su cama, donde estaría los próximos 50 años. Fancher pronto se ganó una reputación tanto por sus poderes psíquicos como por su ayuno interminable. Ocasionalmente la alimentaban a la fuerza, pero en otras ocasiones supuestamente pasaba meses enteros sin comer. A menudo entraba en trance y se hizo famoso por su clarividencia en esos momentos. Pronto los periódicos empezaron a referirse a ella como el enigma de Brooklyn.
El gran showman Phineas Taylor Barnum incluso intentó que se uniera a su espectáculo, pero ella se negó. Algunos años después, sus trances disminuyeron y entonces desarrolló 5 personalidades diferentes llamadas Ídolo, Rayo de Sol, Rubí, Perla y Capullo de Rosa. Con el tiempo, en las décadas de 1880 y 1890, la prensa dejó de interesarse en ella y desapareció del público. Hasta el día de hoy, no está nada claro qué sucedió. ¿Estaba fingiendo todo este comportamiento para ganar dinero con sus lecturas de clarividencia? ¿Estaba mentalmente perturbada? ¿El ayuno indicaba anorexia? En Fantra realmente es difícil saberlo. Uno de los casos más famosos de una persona que ayunaba en el siglo XIX involucró a Anna Moore, aunque ella no era una niña. Moore tenía más de 40 años cuando se hizo famosa en el otoño de 1808 tras observarse que no comía durante 16 días y noches en su casa en Tutbury, Staffordshire, Inglaterra. El propósito de la vigilancia era validar sus afirmaciones, que ya llevaban años en ese momento. La fama de Moore ya se había extendido por Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países, e incluso se creía que en algún momento había existido durante 5 años sin comida. Aunque no era una chica ayunadora como tal, la historia de Moore es importante porque fue una inspiración para algunas de las personas que, más tarde en el siglo XIX como Fanshawe, empezaron a concebir su abstinencia de alimento como un don religioso. Quizás se habrían sorprendido al saber que Moore era una completa farsante. Había desarrollado formas elaboradas de meter comida a escondidas en su habitación y consumirla, incluso mientras la observaban. Se cree que esto era posible con la ayuda de su hija, quien ponía una toalla empapada en caldo sobre su boca y pasaba comida de su boca a la de su madre mientras la besaba. A pesar de ser un fraude, Moore ganó una reputación notable gracias a su supuesto ayuno milagroso y, como consecuencia, generó muchos ingresos. Murió en 1813, a la edad de 53 años, solo unos meses después de ser supervisada por el escritor y clérigo local, Leigh Richmond. A lo largo del siglo XIX, hubo muchas otras chicas que ayunaban, y muchas de ellas murieron. Una de ellas fue Leonora Eaton, una chica de Nueva Jersey de una familia de clase media alta. Sus afirmaciones se probaron en 1881, pero poco más de un mes después de la llegada de los observadores, ella murió. Otros más fueron desenmascarados como fraudes, igual que Anne Moore décadas antes. Por ejemplo, 8 años después de la muerte de Eaton, al norte en Quebec y Canadá, Josephine Mary Bedard fue descubierta por inventar sus afirmaciones. Cuando los observadores visitaron su casa, notaron que le pasaban comida a escondidas y una vez robó comida de sus platos. En cuanto al fraude, esta no era la operación más sofisticada. Finalmente, aunque vivió considerablemente después que las demás, Teresa Neumann, una alemana que nació en Baviera en 1898, a menudo es considerada una de las últimas chicas ayunadoras. En 1918 quedó parcialmente paralizada, después de caerse de un banco. Este fue solo el primero de muchos accidentes y enfermedades que le ocurrieron a Neumann, quien afirmaba poder curarse a sí misma repetidamente. También sostenía que se había abstenido de comer y beber desde 1927, después de que supuestamente la visitó un santo, quien le dijo que ya no necesitaba comida ni bebida. Ese año, Neumann fue observada durante 2 semanas por un equipo médico que quería comprobar la veracidad de sus afirmaciones. No la vieron comer ni beber en ese tiempo, aunque curiosamente subió de peso al final de las 2 semanas. Murió en septiembre de 1962 a los 64 años por paro cardíaco. A pesar de la tragedia que rodea a muchas de estas chicas en ayuno, sin duda, el caso más desgarrador fue el de Sarah Jacobs. Jacobs, una niña galesa, nació en Carmarthenshire el 12 de mayo de 1857. Ella venía de una familia pobre, pues su padre Evan Jacobs era agricultor de subsistencia. Sarah dejó de comer y beber,
y la noticia se difundió por todo Gales. La noticia de su presunto ayuno llegó a los medios y un equipo médico fue enviado a la casa de los Jacobs para vigilar a Sarah. Sin embargo, parece probable que en el caso de Newman y algunas de las otras chicas que ayunaban, de alguna manera se les daba comida y bebida en secreto, incluso durante estos periodos de observación. En el caso de Sarah Jacobs, sus padres Evan y Hannah Jacobs parecieron haber decidido realmente no alimentarla durante el periodo de observación. Lamentablemente, ella murió durante la observación, ya que realmente había dejado de consumir comida y bebida por más de una semana. La falta de agua causó su muerte, pues probablemente habría sobrevivido sin comida durante el periodo de observación. Ella tenía solo 12 años cuando falleció, y se dice que estuvo sin comer durante un total de 113 semanas. Durante la autopsia, se encontró evidencia de que tenía una botella de agua en su cama, pero no pudo abrirla mientras estaba siendo observada. Por intentar engañar, sus padres fueron juzgados y condenados por homicidio involuntario. Aunque curiosamente, no se presentaron cargos contra el equipo médico que realmente la observó morir frente a ellos. Todo esto plantea la pregunta, ¿cuál fue la verdadera explicación para las chicas que ayunaban y sus acciones? Como vemos en el caso de Anna Moore y Josefina María Bedard, el fraude solía ser el objetivo. Cuando la fama de las chicas y mujeres que ayunaban creció en el siglo XIX, se podía ganar dinero cobrando la entrada a su casa o vendiendo historias a periódicos. Así que había un incentivo para simplemente inventar todo el asunto. Muchos pensaban que eran actos religiosos y que algunas chicas que ayunaban estaban en contacto con Dios o demonios. Cabe recordar aquí que el movimiento espiritista, que hacía énfasis en los milagros religiosos y otros elementos de creencias casi mágicas, estaba en su apogeo a mediados del siglo XIX. Sería fácil ignorar esto. Hoy parece una superstición ridícula, pero para alguien como Molly Fanshawe, debió ser difícil explicarlo de otra forma. Después de todo, esta era una joven que permaneció bajo el escrutinio de los medios durante años, en un estado similar al trance, y, en total, pasó 50 años confinada en su casa, produciendo a menudo revelaciones psíquicas y lecturas clarividentes. Debió parecerle a mucha gente que el enigma de Brooklyn realmente había experimentado alguna intervención religiosa. Sin embargo, la explicación más lógica en algunos casos es probablemente la más probable, y parece que para muchas de las chicas que ayunaban, el problema era su propia salud mental. La mayoría de los estudiosos concluyen que el fenómeno de las chicas que ayunaban fue causado al menos en parte por un tipo de anorexia nerviosa del siglo XIX, un trastorno alimenticio donde las personas dejan de comer por mala imagen corporal y miedo excesivo a subir de peso. Por lo general, la gente cree que la anorexia es una condición que surgió a finales del siglo XX, como respuesta a la presión que se ejerce sobre las mujeres jóvenes para que sean delgadas. Sin embargo, desde la perspectiva de las chicas que ayunan, es importante señalar que el término anorexia nerviosa se empezó a usar por primera vez en 1873, cuando Sir William Gall, un médico inglés, la estudió sistemáticamente por primera vez y le dio su nombre. Así, justo cuando las chicas que ayunaban empezaban a llamar la atención del público, la condición de anorexia comenzaba a ser un problema lo suficientemente importante en Gran Bretaña como para que los médicos empezaran a estudiarla. Lo que es plausible es que chicas que ayunaban como Sarah Jacobs y Lenora Eaton posiblemente eran anoréxicas, y esta fue la causa inicial de su reputación de sobrevivir sin comer. Sin embargo, esto luego tendría consecuencias trágicas en sus casos. En consecuencia, más allá de los mitos y rumores de comunicación religiosa con lo celestial a través de su ayuno, o de figuras como Fancher y Jacobs teniendo poderes mágicos, algunas de las chicas que ayunaban probablemente eran lo que parecían ser ejemplos de los primeros casos infames de anorexia en la sociedad moderna. Para nuestra siguiente historia, regresamos a una pequeña ciudad en Francia, donde una mujer fue encerrada por su familia durante más de 25 años.
Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Vienne, al oeste de Francia. Los Monnier eran una familia burguesa bien establecida en la ciudad, con pequeñas pretensiones aristocráticas en una época en la que la nobleza francesa experimentaba una revitalización tras el feroz republicanismo de finales del siglo XVIII. El padre de Blanche era Émile Monnier, el director de la Facultad de Artes en la universidad local, mientras que su madre, Louise Monnier, era una reconocida socialité francesa. Émile Monnier también había recibido el prestigioso premio del Comité de Buenas Obras. Este era un mérito que se otorgaba en la Francia del siglo XIX a personas que se consideraba que habían hecho contribuciones significativas a sus comunidades y que poseían una gran virtud. Además, la familia tenía conexiones con la alta sociedad de París. Así, Blanche Monnier nació en una familia que a simple vista eran miembros respetables de la comunidad en Poitiers, pero su historia demostraría que eran todo lo contrario. Los primeros años de Blanche fueron poco notables. Ella fue a la escuela, se movía en los círculos sociales de Poitiers y a menudo visitaba París, que estaba a solo 4 horas de distancia. Al entrar en la adultez, Blanche se convirtió en una belleza impresionante, con cabello rizado, piel clara y ojos grandes y brillantes. Pero un destino terrible la esperaba. A mediados de la década de 1870, cuando Blanche tenía poco más de 20 años, conoció y se enamoró de un joven de Poitiers. Aunque era abogado, profesión asociada y altos salarios, el hombre venía de familia humilde y tenía pocos clientes en la sociedad limitada de la ciudad. Además, él era considerablemente mayor que Blanche. Por lo tanto, aunque él podría ganarse la vida de manera adecuada, los padres de Blanche no estaban impresionados con él, como posible candidato matrimonial para su hija. En cambio, ellos la imaginaban casándose con la pequeña nobleza del oeste de Francia, o dado su buen aspecto, incluso formando una unión con un miembro de la alta sociedad de París, mientras el país entraba en la Belle Époque. Sin embargo, Blanche seguía enamorada de su pretendiente mayor, y fue su renuencia a abandonar la relación lo que la llevó a adquirir una especie de fama que ninguna persona desearía realmente tener. Su negativa a terminar la relación con lo que su madre llamaba el abogado sin un centavo llevó a sus padres, con la ayuda del hermano de Blanche, Marcel, a encerrarla en una pequeña habitación de su gran casa en Poitiers el 1 de marzo de 1875. Que coincidía con el cumpleaños 26 de Blanche. Encerrada en esta pequeña habitación, los Monnier le dijeron a su hija que solo la dejarían salir si aceptaba terminar la relación y renunciaba a casarse con su pretendiente abogado. El asunto pudo haber terminado poco después de esto, pero por alguna razón, que no está del todo clara, no fue así, y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Blanche permaneció prisionera en la pequeña habitación de la casa de sus padres en Poitiers. Con el tiempo, por razones aún no del todo claras, esto se volvió un encarcelamiento permanente. Como veremos en breve, este fue un encierro espantoso. Uno podría preguntarse en este punto, ¿cómo Blanche pudo haber desaparecido sin que nadie levantara sospechas o intentara averiguar a dónde había ido? En respuesta, puede decirse que muchas personas preguntaron por su bienestar en las semanas y meses tras su desaparición en la primavera de 1875. Los vecinos estaban preocupados, al igual que sus amigos, y el leal amante de Blanche intentó averiguar su paradero, pero con el tiempo las indagaciones cesaron. Nadie habría pensado que una de las familias más respetadas de Poitiers había encarcelado a un miembro de la familia en una habitación y simplemente decidió dejarla allí encerrada indefinidamente. Si alguien informó a las autoridades sobre su desaparición, claramente desestimaron los reportes. Quizá la gente solo pensó que Blanche se había mudado a los climas soleados de París. Con el paso de los años, Blanche continuó permaneciendo prisionera en la casa de sus padres en Poitiers.
Aunque la madre de Blanche fue la principal responsable de las terribles circunstancias de su hija, es evidente que otros familiares también participaron, aunque el papel de su padre, Émile, terminó al morir en 1879, 4 años después de que Blanche fuera encerrada. A partir de entonces fueron principalmente Louis Monnier y su hijo, el hermano de Blanche, Marcel, quienes se encargaron de mantener a Blanche encerrada bajo llave. Su encarcelamiento fue brutal. Pasó años confinada en un cuarto del ático. Tenía una pequeña ventana, aunque ésta había sido tapada y no entraba ningún tipo de luz natural. La puerta se mantenía cerrada con llave desde afuera, y Blanche dependía completamente de lo que sus captores le proporcionaban para sobrevivir. La verdadera magnitud de las horribles condiciones se revelaría a su debido tiempo. Mientras tanto, con el paso de los años, las razones originales para encarcelar a la joven desaparecieron. El abogado a quien ella cortejaba, y cuya relación con ella había sido la aparente razón de su detención por parte de su familia, murió en 1885, casi una década después de que ella fuera encarcelada por primera vez. ¿Por qué su madre y su hermano continuaron manteniéndola en esta situación tortuosa? Después de eso, sigue siendo un misterio. Quizás creían que si la liberaban, ella los denunciaría ante las autoridades, y ese era un riesgo que no estaban dispuestos a correr, especialmente porque eran una familia reconocida en Poitiers. Sin embargo, siguió año tras año. Después de cierto tiempo, los habitantes de su localidad en Poitiers debieron haberla olvidado en gran medida, al igual que sus antiguos amigos y conocidos. Dicho esto, hubo incidentes ocasionales que la gente señaló como extraños muchos años después. Por ejemplo, en los 1900, una vecina relató un episodio en 1892, cuando creyó haber escuchado a una mujer gritar desde la casa Monnier. En ese momento ella lo descartó, pero después, cuando se reveló exactamente lo que había ocurrido allí, todo tuvo mucho más sentido. Evidentemente, alguien se enteró de lo que estaba sucediendo, y más de 25 años después de que Blanche fuera encarcelada por primera vez, algún héroe anónimo vino a rescatarla. El 23 de mayo de 1901, un fiscal general de la ciudad de París recibió una carta sin firmar que relataba la situación de Blanche Monnier de la siguiente manera. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle sobre un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo sobre un lecho podrido desde hace 25 años, en pocas palabras, en su propia suciedad. A la luz de los informes sobre el estado de Blanche en los días que siguieron, es evidente que quienquiera que haya sido este informante anónimo, fue testigo de primera mano de las condiciones que persistían en la habitación donde ella estaba prisionera, pero la identidad de su salvador sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. La policía de París y Poitiers actuó rápido tras recibir el informe. En cuestión de días, entraron en la casa de los Monnier y comenzaron a registrarla de arriba abajo. Durante un tiempo no hallaron nada inusual en los pisos inferiores, pero luego llegaron a una puerta cerrada con candado desde afuera. La policía no perdió tiempo, y en lugar de esperar a que los Monnier consiguieran una llave, derribaron la puerta. Al entrar encontraron una escena de horror. Lo primero que notaron fue el olor, un hedor nocivo y pútrido producido por décadas de suciedad, que los captores de Blanche no habían eliminado. Sin embargo, fue solo cuando quitaron las cortinas, pesadas de polvo, de la pequeña ventana, y luego rompieron las pesadas contraventanas que habían impedido que entrara la luz durante 26 años, que se dieron cuenta de la magnitud total del mal que había ocurrido aquí. Blanche yacía completamente desnuda en una habitación que estaba llena de suciedad. Había comida podrida por la habitación. El aire era pútrido y los insectos corrían por todo el lugar. Blanche estaba aterrada por la intrusión de estos extraños en su prisión tras más de 25 años de encierro. Desafortunadamente, su mente estaba perdida y pesaba poco más de 25 kilos, unas 4 piedras.
El informe policial posterior dio un relato completo de lo que encontraron. Ordenamos abrir la ventana abatible de inmediato. Esto se hizo con gran dificultad, porque las viejas cortinas oscuras cayeron en una fuerte lluvia de polvo. Para abrir las contraventanas, hubo que quitarlas de sus bisagras derechas. Cuando entró la luz en la habitación, vimos al fondo, acostada en una cama y cubierta por una manta muy sucia, a una mujer identificada como Mademoiselle Blanche Monnier. La desafortunada mujer yacía desnuda sobre un colchón de paja podrido. Todo a su alrededor estaba formado por una especie de costra hecha de excremento, fragmentos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos conchas de ostras e insectos corriendo por la cama de la señorita Monnier. El aire era tan irrespirable. El olor que salía de la habitación era tan fuerte que nos fue imposible quedarnos más tiempo para continuar con nuestra investigación. En las horas siguientes, la policía y las autoridades médicas sacaron a Blanche de este cuarto de los horrores. Su madre y su hermano fueron arrestados de inmediato. A medida que se difundió la noticia, una multitud se reunió afuera de la casa y permaneció allí durante días, exigiendo la cabeza de Louise y Marcel Monnier. Desafortunadamente no se haría justicia. La madre anciana de Blanche murió de un infarto días después, evitando el castigo que merecía. Luego se supo que Marcel Monnier también estaba en gran parte incapacitado psicológicamente, y aunque originalmente fue sentenciado a 15 meses de prisión, posteriormente fue absuelto y puesto en libertad. Después del juicio, Marcel vendió todos los bienes de la herencia de su madre y se retiró a Cibourg, una comuna en el suroeste del país. También tenía una casa de campo en el centro de Francia, donde murió en junio de 1913. Blanche nunca se recuperó, aunque hubo algún progreso limitado y al menos parte del personal médico pudo brindarle algo de atención humana en los años que siguieron. Tenía 52 años cuando fue rescatada y viviría 12 años más. Pasó estos años en un hospital psiquiátrico en Blois, centro de Francia. Sin embargo, estuvo aquejada por varios trastornos psicológicos, especialmente anorexia y esquizofrenia. Su encarcelamiento también la había afectado de muchas otras maneras. Por ejemplo, había desarrollado una aversión extrema a la luz fuerte como resultado de haber sido privada de la luz solar durante más de un cuarto de siglo. Blanche murió el 13 de octubre de 1913. Tenía 64 años de edad y había pasado casi toda su vida adulta ya sea encarcelada o confinada en un hospital psiquiátrico como resultado de las cicatrices mentales de su encierro anterior. Su historia fue ampliamente reportada a principios de los 1900 en Francia, pero también fue contada de nuevo, y se hizo conocida para una nueva generación en 1930, cuando el autor francés André Gide, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947, escribió sobre ella en su novela La Séquestrée de Poitiers, que significa La mujer confinada de Poitiers. Gide presentó una versión semificcional de la historia de Blanche, cambiando solo los nombres de los protagonistas. El relato de Gide influyó posteriormente en Michel Fouguer, cuando escribió Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, una de sus obras más importantes. Por lo tanto, la horrenda historia de Blanche Monnier ha tenido una considerable vida posterior. En la literatura francesa del siglo XX, durante la era victoriana, Gran Bretaña se volvió la principal potencia industrial, pero también un lugar oscuro y sucio donde los relatos sobrenaturales abundaban. Uno de esos relatos fue el de Jacques Talon de Resorte, que fue narrado apropiadamente por Medios Mortis. En un día de finales de otoño en Meissen, una chica llamada Maria Stevens se dirigía a su trabajo en Lavender Hill, un distrito que en ese entonces estaba en los límites suroeste de Londres y que apenas unas décadas antes todavía formaba parte del campo más allá de la ciudad. Maria Stevens acababa de regresar de Battersea, donde visitó a sus padres.
Mientras iba por Clapham Common, entre Battersea y Lavender Hill, ocurrió un incidente aterrador, ya que una figura extraña, casi demoníaca, saltó hacia ella desde un callejón. La criatura atacó a Maria Stevens, desgarrando su carne con sus garras. Maria Stevens dijo después que el contacto de la criatura era tan frío como una piedra. Ella gritó cuando la atacó, y la figura evidentemente se sorprendió tanto que la soltó rápidamente y huyó. Aparentemente, este fue el primer avistamiento de la entidad, que pronto sería conocida como Jack Talon de Resorte. Para noviembre de 1837 ya había numerosos avistamientos más en Londres. Describieron a una criatura que supuestamente aparecía de repente, a menudo saltando distancias increíbles frente a personas o carruajes en movimiento en las calles de Londres. Varios cocheros informaron que tuvieron que intentar detener repentinamente a los caballos que tiraban de sus carruajes, ya que la criatura aparecía casi de la nada frente a ellos y luego se alejaba rápidamente. Otro testigo dijo que el atacante saltó un muro de casi 3 metros mientras se reía maniáticamente. En pocas semanas, los informes sobre esta extraña entidad circulaban por Londres, y muchos se preguntaban quién o qué atacó a Maria Stevens y a otros. Para finales de 1837, la preocupación había crecido tanto que el alcalde de Londres, Sir John Cowan, publicó una carta en el periódico The Times en los primeros días de 1838, tratando de calmar los temores sobre los avistamientos. En ella, el alcalde tranquiliza a los ciudadanos de Londres diciendo que, en realidad, se trataba de un individuo que se disfrazaba y visitaba muchas de las aldeas cercanas a Londres con 3 disfraces: un fantasma, un oso y un diablo. Sin embargo, se decía que esto era una broma, probablemente hecha por un miembro de la aristocracia británica, ya que tendrían los recursos para organizar estas farsas elaboradas. Varios avistamientos infames ocurrieron a principios del año 1838. Uno de estos ocurrió la noche del 19 de febrero, cuando Jane Alsop, de 18 años, respondió a la puerta de la casa de su padre en Old Ford, en lo que ahora es la región de Tower Hamlets, en Londres. Más tarde afirmó que cuando abrió la puerta, encontró a alguien que fingía ser un policía y llevaba una gran capa. Cuando sacó una vela para iluminar, fue atacada por la figura, quien, según ella, vomitó llamas azules y blancas por la boca, y luego intentó desgarrarle el cuello y los brazos con manos que parecían garras. Después de unos momentos aterradores, la criatura salió corriendo por los campos. Hubo una investigación policial, pero no se concluyó nada. Un vecino informó haber visto a un joven con una gran capa cerca del lugar alrededor de la hora del ataque, pero el único sospechoso era un carpintero local llamado Milbank, cuyo coartada era que estaba tan borracho la noche en cuestión que no podía recordar dónde había estado ni qué había estado haciendo. Aparentemente, Milbank había afirmado durante una visita a un bar en ese momento que él era Springfield Jack, pero la policía finalmente concluyó que solo era un borracho fanfarrón. El caso de Alsop pudo haber sido completamente inventado en cualquier caso, ya que ella fue la única víctima que afirmó que Jack realmente le había hablado antes de atacarla. Quizás ella estaba buscando atención. Decenas de ataques fueron reportados en las semanas siguientes desde Londres y la región circundante. El último día de febrero de 1838, Lucy Scales, de 18 años al igual que Alsop, fue atacada en un callejón de Limehouse. Ella afirmó que Jack también le había soplado fuego azul y que la experiencia la había dejado histérica. La policía siguió investigando estos avistamientos y ofreció una recompensa por información, pero para entonces las primeras apariciones ya inspiraban a imitadores, haciendo más difícil diferenciar los casos reales de rumores. Los periódicos no ayudaban en nada. Algunos publicaban historias sensacionalistas sobre cómo personas habían muerto de miedo después de ser atacadas por Jack en las calles. Para ese momento, las supuestas características de Jack Talon de Resorte ya estaban en gran parte establecidas. Se decía que su principal característica era su agilidad, moviéndose con una rapidez increíble y con la habilidad de saltar distancias de 10, 15 o incluso 20 pies.
Algunos atribuían el fenómeno a poderes paranormales, mientras que otros pensaban que debía haber una explicación lógica y sugirieron que la figura misteriosa llevaba resortes en los talones de sus zapatos, lo que le permitía saltar grandes distancias. Así nació el nombre de Jack Talón de Resorte, que parece haberse difundido ampliamente para finales de la primavera de 1838. A finales del inicio del verano de 1838, Jack Talón de Resorte ya era tema recurrente en Londres, apareciendo en periódicos, folletines y en el teatro. Pero en el apogeo de su fama, los reportes de avistamientos de Jack empezaron a disminuir. Para finales de 1838, los reportes oficiales de ataques por parte de él habían desaparecido en la capital, y los pocos casos en los que supuestamente aparecía provenían de otras partes de Inglaterra, donde las noticias sobre el agresor sobrenatural estaban inspirando tardíamente a imitadores rurales. Para 1839, la histeria había disminuido en gran medida, y Jack se convirtió más en una figura literaria que en alguien a quien la gente temiera encontrarse realmente en un callejón de Londres. En el transcurso de 1840 desarrolló una especie de personaje folclórico como una especie de salteador de caminos sobrenatural del que se creía que atacaba a viajeros solitarios en los caminos que salían de Londres. Ocasionalmente se reportaba oficialmente un supuesto ataque. Tal fue el caso de una mujer que fue atacada en Teignmouth en 1847, y la policía consideró que Jack Talón de Resorte podría haber regresado para aterrorizar a los habitantes de la ciudad 10 años después de su primera aparición. Más adelante, el espectro de Jack Talón de Resorte volvió a surgir a principios de la década de 1870, cuando se reportaron avistamientos de fantasmas en rápida sucesión en Peckham, al sureste de Londres, y en Sussex. Los últimos reportes de personas que creían que Jack Talón de Resorte había vuelto ocurrieron en Liverpool, en 1904, más de 65 años después del primer avistamiento en Londres. Al tratar de entender el fenómeno de Jack Talón de Resorte, tanto historiadores como comentaristas culturales han ofrecido diferentes opiniones y teorías para explicar todo el episodio. Algunos han buscado respuestas en lo paranormal. Escritores del siglo XX sugieren que Jack era un extraterrestre, mientras que otros creen que era un ser mitad hombre, mitad monstruo, similar a Pie Grande o el chupacabras. Los ocultistas también han insistido en argumentar que Jack era un ejemplo de un diablo o alguna otra criatura demoníaca que se manifestaba. En esta teoría, Jack el Saltarín fue invocado por ocultistas u otro practicante de magia oscura y causó estragos en el Gran Londres antes de ser llamado de regreso al inframundo en 1838. Algunos han debatido cualquier elemento sobrenatural, sugiriendo que todo ocurrió en las mentes de las primeras supuestas víctimas de Jack. Esta opinión afirma que el primer avistamiento de Jack por personas como Maria Stevens se debió a que la gente estaba drogada, ebria o perturbada mentalmente. Según esta teoría, los primeros avistamientos fueron imaginados y los posteriores resultado de histeria o imitadores. Una teoría que ganó bastante fuerza en ese momento y que fue mencionada en la carta que el alcalde de Londres publicó en el Times en enero de 1838 era que Jack Springhue era una elaborada artimaña orquestada por algún miembro de la nobleza. La teoría decía que un noble perdió una apuesta y como pago debía fabricar la aparición de un ser sobrenatural en Londres. Y hay cierta credibilidad en esto. Un aristócrata británico habría tenido dinero para financiar una estafa así, pues en el Londres del siglo XIX abundaban mesas de apuestas de alto riesgo, donde podría apostar de esa forma. De hecho, la creencia en esta teoría era tan popular que hubo una considerable discusión sobre quién podría ser el noble en cuestión. La mayoría había llegado a la conclusión de que el noble irlandés, Enrique de la Poix Beresford, tercero marqués de Waterford, era el responsable. Beresford era un joven noble de unos 20 y tantos años en ese entonces y había aparecido regularmente en los periódicos por fomentar disturbios públicos junto con un grupo de seguidores borrachos que mantenía como séquito.
Por ejemplo, en abril de 1837 llegaron ebrios a Melton Mowbray, donde atacaron a un encargado de peaje y a un agente de policía, cubriéndolos con pintura roja. Beresford entraba y salía regularmente de los tribunales, enfrentando cargos por el incidente de Melton Mowbray y otros episodios de vandalismo a mediados y finales de la década de 1830. En consecuencia, muchas personas de la época pensaban que él había financiado a alguien que sabía escupir fuego y disfrazarse, y que tenía algún tipo de bota con resorte que le daba el aspecto adicional de alguien que podía saltar y brincar distancias anormales. No es completamente inverosímil, pero es algo que no se puede probar más allá de toda duda razonable. Sin embargo, la historia de Jack Talón de Resorte también podría ser un ejemplo de la navaja de Occam. La teoría dice que la explicación más simple para algo es la más probable. En este caso, la explicación más probable es que una sociedad que era propensa a creer en leyendas sobre monstruos góticos y lo sobrenatural estaba lista para exagerar totalmente un cuento popular que se desarrolló en 1837. En el siglo XIX abundaban los relatos de lo sobrenatural y el horror gótico. Desde 1800 Londres tuvo reportes frecuentes de fantasmas y otras entidades. Para cuando Jack el de los talones de resorte comenzó a aparecer repentinamente en Londres, los relatos de lo sobrenatural, historias de horror y de monstruos ya se publicaban y encontraban grandes audiencias en toda Inglaterra en forma de los Penny Dreadful, publicaciones baratas de ficción popular. Este también fue el siglo de los relatos de horror gótico de Edgar Allan Poe, Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. En este ambiente, es probable que la historia de Jack, el de los talones de resorte, surgiera de un hecho inexplicable en 1837 y que lo demás se debiera a la imaginación de personas predispuestas a creer en lo sobrenatural y en personajes de los Penny Dreadfuls. Como señaló Guillermo de Ockham, la explicación más obvia es la más probable. Durante el siglo XIX, millones de británicos emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Una de esas mujeres fue Anna True Lowman, pero más tarde ganaría una reputación siniestra en Nueva York por sus acciones oscuras. Anna True nació el 6 de mayo de 1812 en Painswick, Gloucestershire, suroeste de Inglaterra. Su padre, Juan True, era un obrero y la familia no era acomodada. Como resultado, Anna empezó a trabajar de sirvienta en la casa de un carnicero siendo adolescente. Este era un hecho demasiado común en la Gran Bretaña del siglo XIX, donde los niños eran enviados a trabajar en fábricas y otros establecimientos, desde tan solo 9 años de edad. Anna también se casó cuando era joven. A los 16 años, se casó con Enrique Somers, un sastre de Wiltshire. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que él era alcohólico, y para entonces Anna ya estaba embarazada de su primera hija, Carolina, nacida en 1830. Para entonces, sus perspectivas económicas ya estaban disminuyendo en Inglaterra, y en 1831, la joven familia zarpó hacia las Américas, siendo una de las decenas de millones de europeos que lo hicieron durante el siglo XIX. La suerte de Anna no mejoró al llegar a los Estados Unidos. Ella y Enrique se establecieron en la calle William, en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, pero poco después, en 1833, Enrique murió de fiebre tifoidea. Así, la joven viuda Somers se encontró lejos de casa, luchando por llegar a fin de mes en la ciudad de Nueva York para mantenerse a sí misma y a su pequeña hija. Tal vez nunca habríamos conocido a Anna True y su alter ego Madame Restel si no hubiera sido por su segundo matrimonio. Esto ocurrió en 1836, cuando Anna se casó con Carlos Lowman, un impresor bien educado de 27 años que trabajaba para el New York Herald. Él mismo había emigrado a América y era de origen alemán y ruso. Gracias a su segundo esposo, Anna se interesó en la anticoncepción y el control poblacional. Carlos formaba parte de un círculo de pensadores y filósofos radicales en Nueva York,
y uno de sus temas de preocupación era el rápido crecimiento poblacional en Estados Unidos y varias naciones europeas desde inicios del siglo XVIII. Por este interés, él publicó varios artículos sobre población en la década de 1830, y pronto Ana también se interesó en la anticoncepción. Carlos la animó en esto, y conocimientos adicionales le fueron proporcionados por su hermano José, quien también había emigrado a Estados Unidos y que ahora trabajaba en una farmacia en Nueva York. Pronto, Ana desarrolló una píldora anticonceptiva, la cual incluía una mezcla de ingredientes como poleo, purga negra, sabina, cornezuelo de centeno, malva y agripalma. Los molía y hacía pastillas y polvos. Con estos productos, ella y Carlos crearon una historia para su negocio, diciendo que Ana tenía una abuela en Francia, la señora Restel, quien le enseñó la receta de las píldoras anticonceptivas cuando visitó Europa para formarse como partera. A fines de los años 1830, Ana empezó a vender sus píldoras femeninas mensuales, bajo el nombre de Madame Restel. En ese momento en Estados Unidos, el aborto y la anticoncepción eran legales en casi todas las jurisdicciones. Así, Anne podía anunciar legalmente sus pastillas anticonceptivas o abortivas en periódicos de Nueva York. Por ejemplo, su primer anuncio apareció en el New York Sun en marzo de 1839 e informaba eficazmente a las mujeres que, si tenían un embarazo no deseado, ella podía ofrecer un cierto remedio a quienes acudieran a su consultorio. Esto era en la calle Greenwich, y fue aquí donde muchas mujeres de Nueva York empezaron a acudir desde 1839 en adelante para obtener algunos de los remedios de Madame Restel. Pastillas femeninas mensuales y polvo preventivo, como pronto empezaron a describirse. Alternativamente, personas de fuera de la ciudad le escribían y se les enviaba cierto remedio por correo. Las primeras incursiones de Ana en pastillas y polvos anticonceptivos y abortivos se basaban en remedios caseros e ingredientes de dudosa efectividad. Sin embargo, pronto amplió sus servicios a métodos anticonceptivos y abortivos de una naturaleza más precisa. Para 1840, Madame Restel operaba una casa de huéspedes y se refería a sí misma como médica. Aquí, algunas mujeres daban a luz a hijos no deseados, a quienes Ana usaba sus conexiones para encontrarles buenos hogares adoptivos. Pero también era claro que aquí ocurrían abortos, tanto mediante el uso de abortivos como por métodos quirúrgicos. Esto no era una violación de la ley del estado de Nueva York en ese momento, siempre y cuando el aborto se realizara antes del momento en que la mujer embarazada podía empezar a sentir que el feto se movía, y después de lo cual, se consideraba que el niño constituía vida. Esto suele ocurrir entre las 16 y 20 semanas de embarazo, es decir, entre 4 y 5 meses. Ana solo se estaba arriesgando a problemas legales. Si se ofrecían servicios de aborto a mujeres que ya habían pasado este punto en su embarazo. Ya en 1840, Ana tuvo algunos problemas legales debido a la muerte de una mujer llamada María Purdy, poco después de haberse sometido a un aborto en la pensión de Madame Restel. Pardew le confesó a su esposo en su lecho de muerte que se había practicado un aborto, y él posteriormente contactó a las autoridades. La prensa estalló de ira contra Restel, llamándola el monstruo con forma humana y acusándola de realizar actos en contra de Dios. Se presentaron cargos legales contra Ana, pero ella se defendió exitosamente en la corte. Al año siguiente, Maria Rogers, una reconocida belleza que trabajaba en una tienda de tabaco en Nueva York, fue encontrada muerta en el río Hudson. Un testigo juró que ella fue abandonada después de un intento fallido de aborto, y esto se relacionó rápidamente con Madame Restel, pero no se supo nada más al respecto. Después, en lugar de desanimarse por sus actividades, Ana en realidad expandió su trabajo abortivo y anticonceptivo, abriendo oficinas en Filadelfia y Boston. El caso de Madame Restel y la muerte de María Purdy ganó notoriedad en los periódicos de Nueva York a inicios de los 1840, y junto con un creciente movimiento antiaborto, provocó leyes más estrictas en los años posteriores,
Para 1845, el aborto estaba mayormente prohibido en Nueva York. Además, los castigos por realizar un aborto se incrementaron considerablemente. Si el aborto ocurría tras percibir los primeros movimientos del feto, se consideraba homicidio involuntario en segundo grado y podía llevar a años de prisión. A mediados de 1840, por cambios en la ley de Nueva York, los servicios de Anna se volvieron más clandestinos, pero ella continuó su trabajo como antes. Cabe señalar aquí que Madame Restel no estaba completamente motivada por un deseo ideológico de permitir que las mujeres tuvieran control sobre su propia capacidad reproductiva, de la misma manera en que muchos defensores de los derechos al aborto en Estados Unidos y en el mundo lo están hoy en día, no metiéndose. Eso sin duda fue un factor en su trabajo, pero también estaba muy motivada por el dinero. Y hay evidencia que sugiere que en más de una ocasión estuvo dispuesta a ayudar en un aborto que al principio se había negado a facilitar cuando le ofrecieron una suma de dinero mucho mayor. Este fue el escenario que causó su arresto y primer encarcelamiento. En 1847, Nueva York quedó cautivada una vez más por la historia del arresto de Madame Restel. Ella aparentemente facilitó un aborto para María Baldine. Baldine había quedado embarazada de su empleador, un hombre que después de que ella se negara al principio, le ofreció a Restel una suma de dinero inusualmente grande para que terminara el embarazo. Evidentemente el aborto se llevó a cabo, pero cuando Baldine posteriormente enfermó, presentó cargos. Restel sostuvo en el juicio que la enfermedad de Baldine se debía a sífilis y no a sus acciones, pero la corte y la opinión pública seguían en contra de la mujer que había empezado a anunciar sus pastillas femeninas mensuales 8 años antes. Fue declarada culpable. Fue condenada a 1 año en la prisión de Blackwell's Island, en lo que ahora es la isla Roosevelt en el East River. La prisión del siglo XIX no era algo agradable, y uno pensaría que la experiencia de vivir en una durante 1 año habría disuadido a Madame Restel de continuar con su trabajo abortivo después de eso. Pero no fue así. Aunque afirmó que renunciaría a realizar más abortos quirúrgicos, continuó vendiendo sus pastillas y polvos y volvió a trabajar en su casa de huéspedes. Evidentemente, la sociedad neoyorquina y las autoridades gubernamentales cayeron en este engaño. En 1854 solicitó la ciudadanía naturalizada, la cual recibió, mientras que aproximadamente al mismo tiempo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Jacob A. Westervelt, asistió y ofició la boda de su hija Carolina. Pero tras la fachada pública, Restel y su esposo seguían ofreciendo abortos ilegales. Como estos ahora estaban prohibidos en un número creciente de estados, los clientes viajaban desde lugares lejanos para obtener un aborto en las famosas oficinas de Madame Restel. También pagaban generosamente, con tarifas estándar de entre $50 y $100, y hasta más de $1,000 para clientes de alto nivel que buscaban mayor privacidad. Sin embargo, para finales de la década de 1850, el engaño había terminado. Los periódicos apodaron a Madame Restel como la mujer más malvada de Nueva York y detallaron la enorme riqueza que ella y su esposo habían acumulado como resultado de sus actividades. Por su parte, Anna estaba satisfecha de responder a estos ataques con una ostentosa muestra de su riqueza, apareciendo en público con las mejores pieles y usando joyas de diamantes. Cuando viajaba por la ciudad, utilizaba su propio carruaje privado tirado por 4 caballos y con su propio cochero uniformado. Lo notable es que ella y Carlos mandaron construir una gran mansión privada en la esquina de la Quinta Avenida y Calle 52. En las décadas de 1850 y 1860, ella ganó cientos de miles de dólares, equivalente a decenas de millones actuales ajustados por inflación. A pesar de que desafiaba la ley abiertamente, Madame Restel pudo evitar cualquier otro problema legal durante muchos años más. El inicio de la Guerra Civil estadounidense en 1861 relegó el tema del aborto, permitiendo que Anna continuara su negocio casi sin obstáculos. A inicios de la década de 1870, Madame Restel
enfrentó como rival a Antonio Comstock, activista anti-gays que en 1873 fundó la Sociedad de Nueva York para la Supresión de Gays. Comstock hizo campaña contra todo, desde el aborto y la prostitución hasta el material erótico y el juego, y estaba decidido a provocar la caída de Madame Restel. El mismo año en que fundó la Sociedad para la Supresión de Gays, también solicitó con éxito al Congreso de los Estados Unidos que aprobara una serie de leyes que criminalizaban el envío por correo de publicaciones obscenas, lascivas, inmorales o indecentes. Esto incluía cosas como anticonceptivos y abortivos. La Ley para la Supresión del Comercio y Circulación de Literatura Obscena y Artículos de Uso Inmoral rápidamente se conoció como las leyes Comstock, y fue esta legislación la que provocaría la caída de Madame Restel. Las leyes Comstock conllevaban penas graves. Incluso proporcionar información a otra persona sobre dónde podía encontrar servicios abortivos o anticonceptivos podía resultar en una multa de hasta $2,000 y una condena de 5 años de prisión. Así que Ana tuvo que ser más cuidadosa en sus negocios a partir de 1873. Pero la duplicidad llevó a su caída por nadie más que el arquitecto de las nuevas leyes, en un día de primavera de 1878, Antonio Comstock. Se presentó en la puerta de la oficina de Madame Restel, diciendo ser un hombre casado que necesitaba algunas pastillas anticonceptivas para su esposa. Después de que ella lo ayudó, Comstock llevó las pastillas directamente a una estación de policía. Al día siguiente, la policía se presentó y registró el lugar, encontrando instrumentos que podrían haber sido utilizados para realizar abortos. Madame Restel fue arrestada, acusada y liberada bajo fianza. En los días siguientes, Madame Restel y otros publicaron artículos en periódicos de Nueva York con distintos puntos de vista sobre el caso. Parecía que sería un juicio explosivo sobre la moralidad o inmoralidad de lo que Ana había estado haciendo durante décadas en Nueva York, pero el juicio nunca llegó. A los 65 años de edad y enfrentando la perspectiva de pasar gran parte del resto de su vida en prisión, la mujer que se había convertido en la abortista más famosa de la ciudad de Nueva York durante un periodo de 4 décadas, se quitó la vida el 1 de abril de 1878. Su sirvienta la encontró en la bañera, después de haberse cortado el cuello. 144 años después, el tema del aborto es tan decisivo en Estados Unidos como lo fue en la época de Madame Restel. Jack el Destripador fue el asesino más famoso de la Inglaterra victoriana. Para nuestro relato final, vamos a adentrarnos en la vida de su última víctima, narrado por Briefcase. Mary Jane Kelly nació alrededor del año 1863 en el condado de Limerick, en Irlanda, pero cuando aún era una niña, se mudó a Gales con su familia. Su padre trabajaba como herrero y su madre se encargaba de la casa, cuidando a sus 8 hijos. La familia de Mary Jane era pobre y ella misma no recibió mucha educación, ya que pasaba sus días ayudando a su madre y a la edad de 16 años. Todavía no sabía leer ni escribir. Así que, sin una educación real y sin habilidades, su única esperanza de escapar de su vida empobrecida era casarse con un hombre que tuviera un empleo razonable y pudiera proveerle las cosas que sus padres no podían darle. En 1879, María Juana conoció a un minero llamado Davies. Él era un hombre trabajador y poco después de conocerse se casaron. María Juana ahora podía tener una vida mejor, y como muchas mujeres casadas en la Gran Bretaña victoriana, se quedaba en casa, cocinando, limpiando y creando un ambiente cálido para su esposo trabajador. Sin embargo, su vida cambió de repente cuando, 3 años después de casarse, hubo una explosión fatal en la mina de carbón y una de las víctimas fue su esposo. Mary Jane seguía siendo una mujer joven, pero ahora también era viuda y estaba sola. Ella intentó encontrar trabajo y se fue a la capital de Gales, Cardiff. Pero, analfabeta y sin experiencia, le resultó difícil conseguir trabajo. Ahora era el año 1884 y al encontrarse pobre y sin hogar, Mary Jane tomó la decisión de dejar Gales y viajar a Londres.
Sabía que había muchas más oportunidades de trabajo en Londres, pero de nuevo le resultó difícil encontrar empleo, así que con muy pocas opciones de trabajo, se convirtió en prostituta y empezó a trabajar en un burdel del West End. Este era un establecimiento de mayor categoría y los hombres que lo frecuentaban normalmente eran muy adinerados. Uno de sus clientes habituales le tomó mucho cariño y la invitó a acompañarlo a Francia. Esto fue muy emocionante para Marie-Jeannette, así que modificó su nombre a uno que sonara más francés, Marie-Jeannette, y juntos viajaron como una pareja normal a Francia. Sin embargo, su idílico viaje con el joven adinerado no resultó como ella esperaba, y durante su estancia allí fue vendida a la prostitución y fue víctima de la trata de personas. Por suerte escapó y volvió a Londres. Temerosa de que la pudieran encontrar, se mudó al East End de Londres, esperando que allí estaría más segura. Se estableció en el distrito de Stepney, donde al principio vivió con un hombre llamado Morgenstone, antes de dejarlo por otro hombre llamado Joe Fleming. Mary Jane era atractiva. Tenía el cabello oscuro y ojos verdes, y a menudo era cortejada por hombres. Normalmente era callada, pero al tomar unas copas empezaba a cantar canciones irlandesas. Su personalidad cambiaba tanto que se volvía discutidora y ofensiva. Por eso la gente del lugar empezó a llamarla María Oscura. En abril de 1887, durante una salida nocturna, Maria Jane conoció a José Barnett. Se volvieron a encontrar al día siguiente y decidieron vivir juntos. Parecían llevarse bien y se mudaron a Spitalfields, Londres. Su nuevo hogar era pequeño y consistía en una diminuta habitación cuadrada que tenía una cama, 3 sillas y una mesa. La zona donde vivían era bien conocida por su pobreza, crimen y suciedad, y formaba parte del área conocida como el Cuarto de Milla Maldito, que era una calle casi completamente ocupada por casas de huéspedes y bares. En ese momento, María Juana no estaba trabajando, así que José proveía para ambos. Trabajaba como cargador de pescado en los mercados de pescado de Billingsgate. Sin embargo, era conocido por ser un hombre difícil que no se llevaba bien con su empleador y discutían regularmente. Finalmente fue despedido. Afortunadamente, era conocido por ser un trabajador duro, así que pronto encontró otro trabajo como cargador en un mercado de carne. Sin embargo, este trabajo pagaba menos que el del mercado de pescado, por lo que no podía mantener a Mary Jane y a sí mismo. Incapaz de encontrar trabajo por sí misma y ahora enfrentando dificultades económicas, Mary Jane regresó a la prostitución a regañadientes. Mientras trabajaba, conoció a Julia, quien no tenía dónde quedarse. Sabiendo lo difícil que era la vida para las jóvenes en las calles, la invitó a vivir en su pequeño alojamiento. Por muy lúgubre que fuera su alojamiento, la alternativa era peor. Muchas personas tenían dificultades para pagar la renta y, con los asesinatos no resueltos de Whitechapel cometidos por el desconocido, apodado Jack el Destripador, Mary Jane temía por la seguridad de su amiga. La habitación era tan pequeña que José decidió que ya no podía vivir ahí, así que después de una discusión con Mary Jane, se fue el 30 de octubre. La pareja decidió seguir viéndose y José prometió visitarla seguido. Una semana después, la noche del 8 de noviembre de 1888, José fue a ver a María Juana y lo acompañaba una amiga llamada María Harvey. Los tres salieron y pasaron un tiempo juntos antes de que José y María se fueran alrededor de las 8 de la noche. José regresó a su alojamiento y se quedó despierto hasta tarde, jugando cartas con otros residentes antes de quedarse dormido alrededor de las 12:30. Al día siguiente, Thomas Bowyer fue enviado por el casero Juan McCarthy para cobrar la renta atrasada de 6 semanas a María Juana. Bowyer llegó al alojamiento en Miller's Court a las 10:45 de la mañana, pero después de golpear la puerta no obtuvo respuesta. Le pareció extraño que no hubiera nadie, así que corrió una cortina improvisada a un lado y miró por la ventana para ver si había alguien allí. Lo que vio lo dejó impactado. En la cama estaba el cuerpo mutilado de una mujer, según supuso. Debía ser Mary Jane Kelly.
Un horrorizado Thomas Bowyer informó de inmediato a la policía lo que había encontrado. El primer oficial de policía en la escena fue el inspector Walter Beck y fue seguido por muchos otros funcionarios. Pronto llegaron los superintendentes Thomas Arnold y Edmund Reed de la División H de Whitechapel, así como Frederick Aberline y Robert Anderson de Scotland Yard. El superintendente Arnold entró en la habitación a la 1:30 p.m. Al entrar, observaron la espantosa escena y notaron que la ropa de las víctimas fue quemada, probablemente para iluminar la habitación, pues solo había una vela encendida. Luego llegaron los doctores Thomas Bond y George Baxter Phillips y se les asignó la tarea de analizar el cadáver. Concluyeron que las mutilaciones debieron tomar unas 2 horas y que la muerte ocurrió entre las 2 y 8 de la mañana del viernes 9 de noviembre de 1888. El Dr. Phillips concluyó que la muerte fue por un corte en la garganta y el Dr. Bond dijo que el asesino carecía de conocimientos médicos. Él escribió que, en este caso, la mutilación fue infligida por una persona que no tenía conocimientos científicos ni anatómicos. Él dijo que, en su opinión, la persona que cometió el crimen ni siquiera tenía los conocimientos técnicos de un carnicero, matarife de caballos o alguien acostumbrado a descuartizar animales. La policía buscó testigos. Mary Ann Cox, vecina de Mary Jane, dijo que la vio regresar a casa cerca de las 11:45 p.m. Ella dijo que Mary Jane parecía ebria y estaba con un hombre pelirrojo con sobrepeso y sombrero hongo. Después de verse, se desearon buenas noches y Mary Jane entró a su alojamiento con el hombre. Mary Ann declaró que Mary Jane comenzó a cantar canciones irlandesas. Ella dijo que debía salir a la 1 y volver a su residencia a las 3 de la mañana. Según ella, no había sonidos ni luz de la habitación de Mary Jane. Elizabeth Prater, quien vivía arriba de Mary Jane, declaró que a la 1:30 a.m., cuando se iba a la cama, el canto se detuvo. Contó que se despertó a las 4 porque un gatito caminó sobre su cuello. En ese momento escuchó un débil grito que decía asesinato. Otra residente local llamada Sarah Lewis dijo que ella también escuchó lo mismo, pero ninguno de los testigos investigó. Como en la década de 1880 era común escuchar gritos de asesinato en el East End de Londres. La vecina María Anna Cox agregó que no pudo dormir esa noche porque seguía escuchando gente entrando y saliendo de Miller's Court. Incluso oyó a alguien salir cerca de las 5:40. Esto fue muy preciso, ya que Isabel Prater salió de la residencia a las 5:30 para ir a tomar algo al bar Ten Bells. Le dijo a la policía que mientras iba al bar no vio nada sospechoso. Por el estado del cuerpo, las autoridades tuvieron dificultades para identificar a la víctima. Joseph Barnett, su expareja, dijo que reconoció el cuerpo como el de Mary Jane Kelly por la oreja y los ojos. John McCarthy, su casero, también reconoció el cuerpo como el de Mary Jane y aseguró que era ella. La muerte de la joven de 25 años fue registrada con el nombre de Marie Janet Kelly. La policía no tenía pistas para encontrar al responsable de este terrible crimen, así que el 10 de noviembre el gobierno emitió un comunicado con la esperanza de poder encontrar pruebas sobre el asesino. En la declaración dijeron que cualquier cómplice que no fuera la persona que cometió el crimen sería perdonado si aportaba información y pruebas sobre el asesino o los asesinos. Nadie se presentó. En los días siguientes, la policía hizo extensas investigaciones y búsquedas casa por casa, pero no hallaron rastros del culpable. Tras el examen del cadáver, el cuerpo de María Juana fue entregado y enterrado el 19 de noviembre de 1888 en el cementerio católico romano en Latham Stone. En el funeral, ningún familiar estuvo presente. La policía continuó la investigación y apareció un nuevo testigo. Era un obrero llamado Jorge Hutchinson, quien dijo que conocía a María Juana. Le dijo a la policía que la vio cerca de las 2 de la mañana. Ella le pidió un préstamo, pero él no tenía dinero y no pudo ayudarla. Después de esto, él afirma que un hombre se le acercó en la calle y después de hablar un rato, se dirigieron juntos a su residencia. A pesar de que era muy tarde en la noche y estaba muy oscuro, él le dio a la policía una descripción detallada del hombre.
Jorge Hutchinson declaró que el hombre le parecía sospechoso debido a su apariencia extraña, como si no fuera de la zona. Sin embargo, la policía pensó que era posible que la información proporcionada por el nuevo testigo pudiera haber ocurrido en un día diferente, ya que fue algún tiempo después del asesinato cuando él realmente se presentó con la evidencia. A pesar de la oferta del gobierno, la relevancia del caso y la enorme investigación policial que se llevó a cabo, nadie fue acusado ni juzgado jamás por el asesinato de María Juana Kelly. Con los años, han surgido varias teorías sobre la identidad de quien le quitó la vida. Los dos autores, Pablo Harrison y Bruno Paley, propusieron que fue su expareja, José Barnett, quien la mató en un ataque de celos. También sugirieron que él cometió los otros famosos asesinatos de Whitechapel con el objetivo de asustar a María Juana para que dejara la vida de prostitución. Algunos creen que José Barnett solo mató a María Juana y mutiló el cuerpo para despistar a la policía y hacerles pensar que el asesino era Jack, el destripador. Sin embargo, es poco probable que él fuera responsable, pues tras el asesinato revisaron su ropa por manchas de sangre y lo interrogaron 4 horas. Sin embargo, no hubo pruebas que lo vincularan al crimen, por lo que fue liberado sin cargos. Algunos autores afirman que el testigo, Jorge Hutchinson, fue responsable del asesinato y que en realidad era Jack el destripador, tratando de confundir a la policía, mientras que otros indican que probablemente solo era alguien que buscaba llamar la atención y vender una historia a los periódicos. Otras teorías especulan que María Juana en realidad no fue una de las víctimas de Jack el destripador. La teoría es que las demás víctimas tenían unos 40 años y María Juana tenía 25, así que era mucho más joven. Otra evidencia que podría probar esto es que las mutilaciones encontradas en su cadáver fueron más extensas que las de las otras víctimas, pero algunos historiadores dicen que esta teoría puede ser desacreditada por el hecho de que ella fue la única víctima asesinada en privado. Después de la muerte de María Juana, no hubo asesinatos similares a los cometidos por Jack el Destripador durante otros 6 meses. Muchos consideran a María Juana Kelly la última víctima de Jack el Destripador y se cree que sus crímenes terminaron por su muerte, encarcelamiento o emigración. Muchos creen que María Juana Kelly en realidad no fue víctima del Destripador. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad del asesino de María Juana Keller sigue siendo un misterio, al igual que la de Jack el Destripador. Gracias por ver este video recopilatorio. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren más videos recopilatorios como este, háganmelo saber en los comentarios. O si quieren más historias como las que cubrí en este video de relatos oscuros de la época victoriana, también díganmelo abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Y bueno, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.